Como lo indicó Patricia, el día de hoy vamos a presentar un estudio que básicamente toca el tema del uso del efectivo en el país. Vamos a empezar hablando sobre cómo está el uso del efectivo en el país, cómo estamos con respecto a otros países de la región y del mundo, cómo está y cómo ha venido evolucionando el uso de medios de pagos electrónicos alternativos al uso del efectivo, y cuáles son de alguna manera los beneficios del uso de estos medios de pagos electrónicos para las economías de los diferentes países, ¿no? Incluyendo el país. Sin embargo, es también un rubro importante, y dentro de otros podemos ver, dentro de otros está, por ejemplo, lo que es fiado, lo que es pago en especies, regalado, trueques, todo está ahí en otros. Importante destacar en este cuadro que si nos remitimos a artefactos electrodomésticos, ahí baja la participación de efectivo de 99 a 94 y sube la de tarjeta de crédito y la tarjeta de débito y también la de banca por internet, ¿no? Sin embargo, si uno ve tarjeta de débito y tarjeta de crédito, todavía sigue siendo bajo, ¿no? Dentro de las compras de artefactos electrodomésticos a nivel nacional. Entonces, es el primer cuadro donde nos dice básicamente que el uso del efectivo sigue siendo fuerte en el país. Otro tema que nos llamó la atención, si analizamos por región y solamente analizamos las compras de alimentos de consumo básico, vemos pues que no solamente el efectivo es fuerte, ¿no? Sino también el rubro otros también es fuerte, ¿no? Y como les dije, dentro de otros se comprende fiado, trueque, pago en especies, regalado, vales. Y ahí también llama la atención, por ejemplo, que hay una fuerte participación que llega a cerca del 30% de la Sierra Norte del país, ¿no? Sierra Centro llega a cerca de 21%. Destacar también que Lima Metropolitana es la región donde es más proclive el uso de medios de pagos alternativos diferentes al efectivo, ¿no? En Lima Metropolitana ya la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y la banca por internet muestran una mayor participación en el pago, por ejemplo, de alimentos de consumo básico. Entonces, el uso del efectivo sigue siendo alto en el país, y si nos comparamos con otros países de la región, estas cifras salen del Global Fund del 2017 del Banco Mundial. Es un reporte trienal, salió en 2011, 2014 y el último es de recoge cifras de 2017, que salió este año, me parece en abril, no sé, en abril. Y vemos pues, por ejemplo, uso del internet para pagos o compras en el último año. Perú está por debajo de lo que presenta 7% de lo que presenta Colombia, México, Chile, por debajo de Latinoamérica y muy por debajo de los países de la OECD, ¿no? Es decir, el uso de medios de pagos diferentes al efectivo sigue siendo bajo en el país con respecto a otros países de la región y del mundo, ¿no? Ahora, si tomamos otra variable, que es el uso de la tarjeta de crédito o débito en el último año, Perú muestra un dato del 14% a personas mayores a 15 años, Colombia por encima, México por encima, Chile muy por encima, por debajo todavía de América Latina, y muy por debajo de los países de la OECD, que presentan cerca del 82%, ¿no? Y si se les pregunta, ¿hizo o recibió pagos digitales en el último año?, también nos encontramos por debajo. Solamente superamos a México dentro de los países de la Alianza, pero por debajo de América Latina y muy por debajo de los países de la OECD. Entonces, estos datos confirman lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Anterior nos decían que el uso del efectivo sigue siendo alto, y acá nos dicen que el uso de medios de pagos alternativos al efectivo es bajo en el país. Y si nos comparamos con el resto de países, está por debajo incluso de ellos, ¿no? Entonces, esto nos dice que el camino por avanzar todavía es largo, ¿no? Otras variables del Global Fund que confirman lo que hemos venido diciendo es, por ejemplo, otra de las preguntas es pagos de servicios, de recibo de servicios con teléfono móvil. Podemos ver que en Perú es bajo, 3%, se pagaron los servicios a través del móvil, mientras que en Chile es cerca del 14%, América Latina más del 5% y el país de la OECD por encima del 19%. Si se les pregunta, por ejemplo,
pagó recibos con dinero en efectivo. Perú está por encima de Chile, por encima de Latinoamérica y muy por encima de los países del OECD, ¿no? Es decir, el uso del efectivo para pagos de servicios en Perú es 75%, en la OECD es 11%, en América Latina es 72%, en Chile es 72% también, ¿no? Y si se les pregunta, ¿pagó los recibos de servicios con una cuenta en la institución financiera? Estamos bajos todavía, ¿no? Más bajos que Colombia, bajos que Chile, bajos que la América Latina y muy por debajo de países del OECD. Es decir, confirma lo que se ha venido viendo en los gráficos anteriores. Igual, si tomamos en cuenta un dato del Global Findex, se pregunta, esta pregunta ya no lo hemos visto en el 2014 y en el 2017, pero es un reporte del 2011 que es una buena referencia, en donde se le pregunta a personas que usaron mayoritariamente dinero en efectivo para pagos, y vemos que Perú 98%, ¿no? Confirma lo de Venado, ¿no? Que estaba alrededor del 99%, 98%, Colombia también es alto, pero por debajo de Perú 93%, México 92%, Chile cerca del 90%, Latinoamérica 93% y países del OECD 48%, ¿no? Importante acá destacar si este Global Findex del 2011 consideró más de 130 países. Y si uno ordena de mayor a menor, desde los que más usaron efectivo, de los 130 países, Perú me parece que se ubicó en la posición 30, alrededor del 30. Es decir, de los 135 países en promedio, si lo ordeno de mayor uso efectivo a menor, Perú estaba en la posición alrededor del 30, ¿no? Puesto 30. Entonces, es fuerte el uso del efectivo en nuestro país. Si bien es fuerte el uso del efectivo, los medios de pagos alternativos al uso del efectivo, como las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias, interbancarias y la banca móvil, han venido aumentando en los últimos años y han venido ganando participación. Entonces, si vemos en estos gráficos número de transacciones con medios de pago distintos al efectivo en el sistema bancario, podemos ver que pasaron de 345 millones a cerca de 550 millones, es decir, un aumento de más del 60% del 2012 al 2017 en número de transacciones. No estoy hablando acá de montos, estoy hablando de número de transacciones a través de medios de pago distintos al efectivo. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es medios de pagos y retiro en efectivo. Vemos que retiro en efectivo, por ejemplo, el retiro que se hace en cajeros automáticos, cajeros corresponsales o ventanillas de los bancos, el efectivo ha venido perdiendo participación. Si uno ve el color morado, pasó de 49% a cerca del 45.6%. Es decir, está ganando mayor participación el uso de otros medios en las agencias o en los cajeros corresponsales o en los cajeros automáticos de los bancos, ¿no? Es decir, el retiro de efectivo está disminuyendo su participación dentro del total, ¿no? De operaciones que se realizan dentro del sistema bancario. Eso es importante también destacar. Y si lo vemos por instrumento de pago, vemos que las transferencias intrabancarias, es decir, cuentas dentro de la misma entidad financiera, tienen una participación del 32%, ¿no? Mientras que otro instrumento de pago que tiene una participación importante está la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, alrededor del 30%. Interbancarios, por ejemplo, tiene una participación de 2.5% dentro del total de operaciones que se realizan en el sistema bancario con instrumentos diferentes al uso del efectivo, pero en el 2012 no tenía 2.5, tenía 1.1% de participación, es decir, ha venido ganando participación. Si yo me refiero solamente a interbancarias, por ejemplo, en el 2012 hubieron algo de 3.7 millones de transferencias o operaciones a través de transferencias interbancarias. Pero en el 2017 ese número de 3.7 millones pasó a 13.8 millones de transferencias interbancarias, es decir, un aumento de más del 270%, ¿no? Si yo veo entre los demás instrumentos de pago, la transferencia interbancaria fue la que más creció
en el lapso del 2012 al 2017. Y eso tiene que ver básicamente también el mayor conocimiento de las personas de los beneficios de estas transferencias interbancarias, los bajos costos que te cobran las entidades bancarias para hacer estas operaciones, y también que ahora permiten hacer operaciones interbancarias inmediatas, ¿no? Cosa que de repente en el 2012, 13, 14 no tenías esa opción, todas eran en diferido. A partir del 2016 ya tiene las transferencias interbancarias inmediatas, ¿no? Donde se hacen en rápido, casi tiempo real, ¿no? Si yo veo instrumentos y veo su aporte en ese crecimiento del uso de medios de pagos electrónicos diferentes al efectivo, que lo vimos al inicio, que era alrededor del 60% entre el 2012 y el 2017, en el número, vemos que ¿quién ha contribuido más? Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, las interbancarias, ¿no? Acá las interbancarias, si bien es la que ha crecido más, no se ve un gran aporte por encima del débito o crédito, porque todavía su participación es baja, ¿no? Es decir, 2.5 dentro del total de operaciones que se realizan con diferentes instrumentos de pago, su participación es baja, pero ese mayor crecimiento en comparación con el resto ha permitido que contribuya con cerca del 16% del crecimiento del 60%, 16 puntos del crecimiento del 60% que se dio en el lapso entre 2012 y 2017. Si lo quiero ver por canal, importante destacar que los terminales de punto de venta, los POS, es decir, son los que tienen mayor participación, es decir, y tiene sentido, ¿no? Porque hemos visto que en los instrumentos, en la parte de instrumentos, vimos qué instrumentos eran los que más participación tenían. Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tenían buena participación, y estos se hacen a través de POS, ¿no? Entonces tiene sentido que tengan una fuerte participación, es decir, el uso de medios de pagos electrónicos distintos al efectivo a través de canales. El POS es el que tiene la mayor participación. Importante acá, por ejemplo, destacar banca móvil, ¿no? Banca móvil, dentro de los canales del uso de medios de pagos electrónicos, tiene una participación de 5.1%, pero esa participación en el 2012 era 0.1, para ser más específico. Es decir, pasó de 0.1% esa participación a 5.1 en el 2017. Incluso si uno ve este dato, 5.1 está por encima de lo que se usa, por ejemplo, el cajero automático, 1.4, por encima incluso de las compras por internet, de 4.5, ¿no? Es decir, y si lo veo en términos relativos, es decir, en valor, vemos, por ejemplo, que el número de operaciones a través de banca móvil pasó de 380.000 en el 2012 al año, es decir, 380.000, se hicieron 380.000 operaciones en el 2012, a 28 millones en el 2017. Es decir, un incremento de más de 7.000% entre el 2012 y el 2017, banca móvil. Entonces, este es el que está, de alguna manera, creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y si uno ve también por canal quienes contribuyeron más a ese crecimiento que vimos de uso de medios de pagos electrónicos del 60%, está terminal punto de venta, el POS, como vimos, pero ya acá vemos que banca por internet, incluso banca móvil, ya tiene una participación importante, ¿no? Dentro de su contribución al aumento del uso de medios de pagos electrónicos, ¿no? Esperamos que con la puesta en marcha de más aplicaciones de las entidades bancarias, incluido la alternativa que tienen de BIN, esta banca móvil se potencie en los próximos años, ¿no? Y siga creciendo. Y acá justamente vamos a hablar de la evolución que ha tenido BIN, ¿no? Que también es un medio de pago alternativo al uso del efectivo muy relevante y que viene ganando mayor volumen en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, si uno ve usuarios BIN, al cierre del 2017, cerca de 400.000 usuarios, pero por ejemplo al cierre de septiembre de 2018, era, Sergio, la cifra que vimos ayer, 2018, sí, septiembre de 2018 era cerca de 450.000. Es decir, si uno compara con los 450.000 que tenemos a la fecha con lo que teníamos en diciembre de 2016, hay un aumento de cerca del 80%, ¿no? De usuarios de BIN, número de usuarios, ¿no? Si vemos también el número de transacciones a través de BIN,
vemos que al cierre del 2017, ese mes, por ejemplo, se hicieron cerca de 280.000 transacciones. Si lo comparo con las que se hicieron en diciembre de 2016, un aumento de más de 6 veces, ¿no? Pero si quiero incluso ver en qué volumen estamos ahora, en septiembre de 2018, esas 280.000 pasaron a alrededor de 500.000 transacciones que se dieron en el mes. Es decir, ya no es un aumento de 6 veces, sino es un aumento de más de 12 veces si comparo lo que se ve en septiembre de 2018 con lo que se vio en diciembre de 2016, ¿no? Más de 12 veces de crecimiento. Igual el monto total de transacciones, por ejemplo, en el mes de diciembre se dieron cerca de 5 millones de soles en operaciones. Si lo comparo con lo que se dio en diciembre de 2016, algo de 450.000, hay un aumento de más de 11 veces. Pero esos 5 millones y medio de soles ha pasado en septiembre, por ejemplo, a cerca de 29 millones de soles. Es decir, ya no son 5, son 29 millones, un aumento súper importante, ¿no? Pasó de 5 millones de soles en diciembre de 2017 a más de 29 millones en septiembre de 2018. Es decir, un aumento ya no de 11 veces si lo comparo con diciembre de 2016, sino es un aumento de más de 63 veces, ¿no? Y si lo vemos en porcentajes, es decir, el monto transado a través de BIN, si comparo septiembre de 2018 contra diciembre de 2016, es más de 6.000%, ¿no? Un aumento de más de 6.000% y en número de veces más de 63 veces, ¿no? Es un aumento importante. Entonces, y esto en una coyuntura o un escenario donde existe un enorme potencial por la cantidad de líneas móvil por persona que existen en el país, es sumamente importante, ¿no? Es decir, el uso del efectivo sigue siendo importante en el país, sigue siendo más alto incluso que algunos países de la región, de América Latina, y muy por encima de lo que muestran países de la OECD. Sin embargo, los medios de pagos electrónicos empiezan a ganar terreno, ¿no? Han ido aumentando de manera exponencial en los últimos años y empiezan a ganar participación en la economía local, así como también en las economías de diferentes países del mundo, ¿no? Es una tendencia que se está dando y eso es lo que está viendo. ¿Y por qué es positivo el uso de medios de pagos electrónicos, ¿no? Y no el uso del efectivo? Lo vamos a ver en los siguientes gráficos, ¿no? Lo que hemos hecho es básicamente tomar papers, reportes del Banco Mundial o de otros investigadores, autores, en donde hacen relaciones entre uso de medios de pagos electrónicos, con informalidad, con corrupción, con inclusión financiera y con pobreza. Y todos llegan de alguna manera a la conclusión de que los beneficios del uso de medios de pagos electrónicos son muy contundentes para un país, no solamente para Perú, sino para el resto de países del mundo, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, ¿qué vemos? Vemos que hay una correlación positiva, por ejemplo, entre el uso de medios electrónicos y la mayor inclusión financiera en los países, ¿no? Es decir, en los países en donde se usa el medio electrónico con mayor frecuencia, hay mayor inclusión financiera. Y tiene sentido, porque normalmente cuando tú usas medios de pagos electrónicos, normalmente tienes atrás una cuenta de ahorro en una entidad del sistema financiero, ¿no? Entonces, hay una correlación positiva en que países con mayor uso o empleo intensivo de medios de pagos electrónicos, los niveles de inclusión son mayores, y se ve en el gráfico, ¿no? Mientras mayores, acá si no ves, mientras mayores niveles de inclusión, mientras aumenta la inclusión, mientras aumenta el uso de medios de pagos electrónicos, aumenta la inclusión. Es decir, por ejemplo, hay un país que tiene 20% de uso de medios de pagos electrónicos, tiene un nivel de inclusión de cerca del, por ejemplo, de 15%. Mientras que un país que usa medios de pagos electrónicos está en el 80%, su nivel de inclusión está por encima del 80%, ¿no? Entonces, una correlación positiva entre estas dos variables. Pero no solamente eso, sino acá me dicen que hay una correlación, pero hay autores incluso en que no solamente llegan a determinar que hay una correlación positiva entre
inclusión financiera, es decir, acá estamos hablando de uso de medios de pagos electrónicos y mayor inclusión financiera. Pero también hay una correlación positiva entre mayor inclusión financiera, no, una correlación ahí habría, bueno, positiva con el crecimiento, en el sentido de que mayor inclusión financiera, mayor crecimiento. Y con la pobreza sería al revés, es decir, mayor inclusión financiera, menor pobreza. Estos estudios del Banco Mundial no solamente llegan a determinar que existe una correlación positiva, es decir, en países con altos niveles de inclusión financiera tienen menores niveles de pobreza. No, hay estudios incluso que llegan a demostrar que hay causa en el país. Pueden haber muchos más factores, salud, educación, pero uno de ellos es inclusión financiera. Mayores niveles de inclusión financiera justamente permiten reducir los niveles de pobreza en el país. Y tiene sentido, ¿no? Porque una persona o una economía que tiene mayor acceso al sistema financiero tiene mayor ahorro nacional. Ese mayor ahorro nacional se va a mayor inversión. Esa mayor inversión, mayor crecimiento. Mayor crecimiento, menor pobreza. Entonces, tiene sentido. No solamente por el lado del ahorro, si lo quiero ver por el lado del crédito, el país donde las personas tienen más acceso al sistema financiero pueden acceder a un crédito. Ese crédito pueden utilizarlo para educación de ellos mismos o de sus hijos. Esa mayor educación potencia a la persona y lleva a que a futuro esa persona con mayores niveles educativos tenga, o la familia tenga menores niveles de pobreza a futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha determinado, lo determinan estudios, y para Perú también hay un estudio que hacen unos autores en donde llegan a determinar que existe un tema de causalidad, ¿no? Es decir, que la inclusión financiera, y es otro de los reportes que estamos por difundir en las próximas semanas, que justamente los mayores niveles de inclusión financiera en el Perú también es un factor que viene a determinar los menores niveles de pobreza en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es importante el uso de medios de pagos electrónicos. Otra de las razones por las cuales es importante el uso de medios de pagos electrónicos es el tema de la informalidad, ¿no? Países con altos niveles de inclusión financiera son muchos, como podemos ver acá, con altos niveles de inclusión financiera son más formales, en este gráfico de acá, ¿no? Países con mayor uso de medios de pagos electrónicos, mayor formalidad. Hay una correlación positiva entre estas dos variables, ¿no? Mayor uso de medios de pagos electrónicos, por ejemplo, 80%, me dicen que el grado de informalidad de la economía es mayor. ¿Este es informalidad? Uso de efectivo. Uso de efectivo. Este es uso del efectivo. Mayor uso del efectivo, mayor informalidad. Hay una correlación positiva entre mayor uso del efectivo y mayor informalidad. Es lo que me llega a determinar este gráfico. Y más, considerando los niveles altos de informalidad que existen en el país, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del 60-70% de la economía peruana es informal, ¿no? Si comparamos este gráfico del Fondo Monetario y vemos cómo está América Latina en niveles de informalidad, estamos casi igual que África e incluso por encima de Asia del Sur, bueno, Europa, Medio Oriente, Asia del Este y los países del OECD, ¿no? Los niveles de informalidad siguen siendo muy altos en la región y en Perú en particular, y esta correlación me dice que en países con mayor uso de efectivo hay más informalidad. Y tiene sentido también porque el uso de efectivo no deja rastro, no hay trazabilidad de la operación, y eso se refleja en informalidad. También otro tema que repercute el tema de la informalidad es que esa mayor informalidad disminuye los ingresos del fisco, ¿no? Lo cual podría potenciar, si es que uso medios de pagos electrónicos, la operación deja un rastro, y ese mayor rastro podría generar mayores ingresos y mejor calidad de vida para las personas por el mayor gasto público que podría hacer el Estado con ese dinero que le generan los ingresos de la mayor formalidad. Y también, para ver otro tema importante, es el tema de la corrupción, ¿no? El uso del efectivo y la corrupción. Acá podemos ver que hay una correlación nuevamente positiva, es decir, mayor uso de efectivo, mayor corrupción percibida, ¿no? Entonces eso lo hemos tomado de Global Finance y también de Transparencia Internacional. Hemos correlacionado estas dos variables y nos muestra que hay una correlación positiva entre ambas, ¿no? Es decir, mayor uso de efectivo. Por ejemplo, si estamos un nivel de efectivo, usamos 20%, el nivel de corrupción percibido es de 23%, pero si el uso de efectivo pasa a 70-80%,
ya el nivel de corrupción percibida pasa pues ya no de 20, sino cerca de 80%, ¿no? Y esto es importante porque en la última encuesta de Proética, creo que fue el año pasado, esta encuesta nos dice que el 71% de peruanos opinó que la corrupción en los últimos 5 años había aumentado y era un problema sumamente importante para el país. Y si vemos este gráfico a la izquierda, donde tomamos en cuenta el reporte de competitividad global, podemos ver que en este indicador el Perú es el que tiene, en este indicador el Perú es el que tiene el peor desempeño, ¿no? Es decir, estamos en el puesto 121 de aproximadamente 137, me parece que toma en cuenta este reporte. Incluso en el reporte anterior, no 2017-2018, sino en el anterior, 2015-2016, el Perú no estaba en la 121, sino estaba en el puesto 101, ¿no? Incluso por los temas de corrupción que se ha visto en los últimos años, hemos empeorado en este indicador, ¿no? En nuestra performance en este indicador, ¿no? Entonces, el uso, por ejemplo, de medios de pagos electrónicos para la distribución de los programas sociales, eso generaría pues menores niveles de corrupción, ¿no? Hay estudios donde determinan que el uso de efectivo fuerte en programas sociales está asociado a altos niveles de corrupción, ¿no? Entonces, hemos visto todos los beneficios que nos generan el uso de medios de pagos electrónicos diferentes al efectivo, no solamente en informalidad, en corrupción, en ingresos fiscales, sino también en temas de inclusión financiera, crecimiento económico, inversión y pobreza, ¿no? Entonces, ya para ir acabando, el dinero en efectivo es el preferido en la realización de las diferentes operaciones en general, eso lo hemos podido ver, eso es una conclusión que sale de los cuadros que les he mostrado, y que incluso estamos por encima del resto de países de Alianza del Pacífico. Por ejemplo, el efectivo sigue siendo el preferido. No obstante, en los últimos años el aumento del uso de medios de pagos electrónicos ha aumentado, y eso es evidente, ustedes han podido ver cómo ha aumentado la participación del uso de tarjetas de crédito, débito, transferencias, y también el uso de BIN. En esa coyuntura, BIN se presenta como una herramienta poderosa, como medio de pago alternativo al efectivo y una herramienta de inclusión financiera súper fuerte, ¿no? Hemos visto BIN cómo ha venido creciendo en los últimos meses, incluso a tasas muy elevadas, ¿no? Y en general, en conclusión, el mayor uso de efectivo, el mayor uso de medios de pagos electrónicos en el Perú permitirá pues un escenario idóneo que podría reducir las actividades ilegales, la informalidad y la delincuencia, además de mejorar la inclusión y la educación financiera, y con ello potenciar el crecimiento